este domingo caluroso que estamos aquí en febrero, mes de vacaciones, al menos aquí en Chile. Ya mucha gente en las playas, mucha gente afuera de Santiago. Saludamos a nuestros hermanos, por supuesto, de nuestra iglesia Palabra de Gracia y Fe. Ya a todos ellos un fraternal saludo. Y a todos los hermanos que nos siguen en Chile, desde el norte hasta el sur, muchos pastores, líderes, hermanos nos siguen. Y en Perú, por supuesto, también desde Tacna, Hilo, ¿no? Arequipa, hasta el norte de Perú, todos nuestros amigos, amados hermanos, pastores, líderes, que sean en tiempo de escucharnos. Les saludamos y les enviamos un fraternal saludo. Y por supuesto nos vamos en Argentina también, Buenos Aires sobre todo, y Mendoza. Tenemos ahí unos amigos, Pastor David, Pastor Rolando Madaf, las radios que transmiten nuestras enseñanzas. Buenos días Espíritu Santo. Tenemos un programa en la radio Caminando en Gracia, frecuencia 103,5 todos los viernes. Caminando en Gracia, ya a las 7 de la tarde, hora Chile, hora Argentina, hora Brasil, y 5 de la tarde, hora Perú, donde seguimos enseñando en esa radio, la radio de Buenos Aires, la radio de Mendoza, Caminando en Gracia. Muy bien, hermanos, se me seca la garganta. Vamos a ir a la palabra de Dios después de haber saludado, ya, y vamos a disfrutar de la presencia de Dios. Cuando tengamos Santa Cena, hoy día tenemos Santa Cena, ya vamos a disfrutar también de la Santa Cena. Amén. Es un mandato que Dios nos envía, no nos dice con qué frecuencia, pero dice que lo hagamos para recordar. Y obviamente nosotros lo recordamos todos los días, pero nosotros queremos obedecer a nuestro Señor Jesús y hacerlo de una forma como lo dice Mateo, en una forma más formal. Vamos a la palabra de Dios. Mateo capítulo 8. Vamos al verso 1 y dice así. Al bajar Jesús por la ladera del monte, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, podemos leer la Reina Valera, pero prefiero la contemporánea, ya les he dicho muchísimas veces, un lenguaje contemporáneo, por eso se llama contemporáneo, ¿no? A diferencia de la Reina Valera 60, que usa un español más antiguo, y algunas palabras, muchas palabras o algunas palabras no ya tienen uso incluso en medio nuestro. Mateo capítulo 8, verso 1, entonces Reina Valera contemporánea dice así: al descender Jesús del monte lo seguía mucha gente. Un leproso, verso 2, se le acercó, se arrodilló ante él y le dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Si quieres, puedes limpiarme. Verso 3, Jesús extendió la mano y lo tocó y le dijo: quiero, ya has quedado limpio, y al instante su lepra desapareció. Entonces, meditemos un poco estos dos versos, el 2 y el 3. Este leproso, primeramente en ese tiempo, ¿no? He escuchado que por ahí, en algunas regiones del África, todavía, me parece, quizás años anteriores, escuché en las noticias que alguien tenía esa enfermedad, cosa que en la práctica esa enfermedad ha desaparecido, pero no, yo escuché en las noticias justamente porque era algo inusual que alguien aparezca con lepra en alguna región del África. Pero es una enfermedad terrible porque realmente es como un cáncer a la piel, ¿no? Y en ese tiempo, alguien que tenía leproso, 100% era tomado como una persona que realmente tenía esa enfermedad por sus pecados. Y tenían que alejarse de esa persona. Incluso estaban autorizados a apedrearlo, ¿no? A apedrearlo
manifestando, ¿no?, que era un pecador y estaba pagando por sus pecados. Ahora, este leproso, mira, se le acercó, se arrodilló ante él. Como les digo, en ese tiempo la gente se alejaba. Los leprosos por eso no vivían en la ciudad, vivían alejados de la ciudad, ¿no? Ni siquiera en la puerta de la ciudad, sino más lejos, para que la gente no lo apedree, porque tenían autoridad de apedrearlo. Entonces, pero vemos este leproso que se le acerca a Jesús, delante de él se arrodilla y le dice, si quieres, puedes limpiarme, ¿no? Este leproso no le pide a Jesús que le sane, sino le dice que si quieres, puedes limpiarme, demostrando claramente que este leproso no dudaba del poder de Dios, no dudaba de la unción que había en Jesús para sanar. Es obvio que si se le acerca a Jesús y no a otra persona, es porque él ha escuchado o él ha visto las dos cosas, que Jesús constantemente estaba sanando a todos. Eso significa cualquier enfermedad, porque la enfermedad que él tenía no era una enfermedad pequeña, no era una enfermedad fácil, era una enfermedad que no tenía cura en ese entonces, para nada. Entonces, vemos que este hombre, si se le acerca a Jesús y le dice, si quieres puedes limpiarme, entonces significa que él no tenía ninguna duda del poder, de la capacidad de Dios, de la unción de Dios en Jesús para sanar. La duda que él tenía era la que él expresa en su pregunta, si quieres puedes limpiarme. Eso es lo que él dudaba, si Jesús quería limpiarlo, si Dios era su voluntad limpiarlo. Y mucha gente justamente esa es su duda, ¿no? ¿Querrá Dios limpiarme? Yo no me he portado como debería portarme. Ayer pequé, antes de ayer también, el mes pasado, la semana pasada, no hice lo que debía haber hecho, no cumplí mis promesas, me porté mal, pateé al perro, me comí al gato, le grité a mi suegra. Y todo eso el diablo lo va a usar obviamente para traer condenación. Y cuando trae condenación y nosotros lo aceptamos, nuestra fe se debilita. ¿Por qué? Porque se va a volver débil la razón porque vamos a pensar que no lo merecemos. No merecemos recibir alguna gracia, algún favor de Dios, algún regalo, porque nos hemos portado mal. Y esa era la duda de este leproso y de mucha gente. Quizás mucha gente no lo dice, no lo expresa con palabras, pero inconscientemente, cuando va a orar, cuando necesita recibir algo de Dios, sea sanidad o cualquier otra cosa, el diablo le hace recordar su conducta, de que él no merece que Dios lo ayude, lo sane, lo bendiga, no merece. Pero vamos por parte. Así que este leproso, obviamente, él dudaba por la lepra que él tenía, de que seguramente era por pecados o algún pecado terrible que haya cometido que tenía esta enfermedad, como se creía en ese entonces. Entonces, el leproso en el verso 2 le pregunta, Señor, perdón, no le pregunta, sino le dice, Señor, si quieres, puedes limpiarme. En otras palabras, él estaba dando el permiso. Señor, yo te doy permiso para que me limpies. Si quieres, pero si quieres hacerlo, si es tu voluntad. Vemos a este hombre muy humilde, ¿no? Muy humilde, ya no quiere ir en contra de la voluntad de Dios. Y por eso le dice, si es tu voluntad, límpiame. Jesús le responde, extendiendo su mano, dice, lo tocó, mira, Jesús se atreve a tocarlo. Como le dije, en ese tiempo nadie se atrevía a estar ni siquiera 3 metros, 5 metros de distancia cerca de un leproso, ni a 5 metros. Los leprosos sabían que lo podían apedrear
Por eso que vivía a las afueras de la ciudad, en el desierto, en cuevas escondidos, lejos de la gente. Y se juntaban entre ellos, leproso con leproso, y ellos vivían y ellos entre ellos se ayudaban. Pero no podían estar cerca de la gente para nada. Aquí Jesús se atreve a tocarlo. Dice, Jesús se tendió la mano, lo tocó y le dijo, quiero. Respondiendo a lo que el leproso prácticamente es como una pregunta, si quieres puedes limpiarme, si quieres hacerlo, puedes limpiarme, ¿quieres hacerlo? Y Jesús le dice, sí, quiero, es mi voluntad, yo quiero hacerlo, quiero limpiarme, no me importa lo que hayas pecado, no me importa lo que hayas cometido, no me importa, mi amor sobrepasa, mi misericordia sobrepasa lo grande de tu pecado. Ahora, cuando yo digo no importa, tengo que aclarar porque siempre hay personas que se van para otro lado. Mira, el pastor Rafael está diciendo que no importa lo que pequemos, a Dios no le importa, y así que da lo mismo, pórtate mal, porque a Dios no le importa. No, 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 no. No, en Efesios, y hemos enseñado, en Efesios dice que cuando no tenemos una conducta adecuada delante de Dios, ¿no? El Espíritu Santo se contrista. Eso está en Efesios, si no me equivoco, el capítulo 4, ¿no? Dice que el Espíritu Santo se contrista. Eso significa que Dios no le agrada, obvio. Pero aquí lo que yo quiero es resaltar la gracia de Dios, el favor de Dios, la misericordia de Dios. Que a pesar que este leproso está recibiendo un castigo, el amor de Dios impera sobre eso. La misericordia de Dios está sobre eso para sanarlo, para tener misericordia, a pesar que Él no lo merece. Y justamente eso se llama la gracia. Gracia, una de las definiciones es favor inmerecido, no lo merece. Y Jesús aplica esto. Ahora, dice, ya has quedado limpio. Observa que Jesús declara, ya has quedado limpio, tiempo pasado. Y eso es lo que el enfermo hoy día tiene que declarar y creer. No tiene que creer que Dios lo va a sanar. No tiene que creer que Dios algún día lo va a sanar. O algún día su enfermedad va a desaparecer. O algún día Dios va a tener misericordia de él. Y por lo tanto esa persona sigue orando, Señor, sáname, sáname, sáname. No. No, Jesús declara diciéndole, ya has quedado limpio. Créelo. Jesús afirma que ya estás sano. Amado hermano, si tú en este momento estás enfermo con alguna dolencia, declara que tú ya estás sano. No te guíes por lo que tus ojos ven. No te guíes por lo que tu cuerpo te dice, por lo que los doctores o los resultados dicen. Créele a Jesús, que es la palabra mayor, más grande, que está por encima de cualquier palabra de médico, doctor, por encima de la voz de tu cuerpo que te dice, duele. Créele y dile, Señor, creo lo que tú me dices. Estoy sano. Por tus llagas ya fui sanado y recibo mi sanidad y lo creo. Entonces Jesús declaró, ya has quedado limpio. Y luego dice, al instante su lepra desapareció. Ahora, verso 4. Entonces Jesús le dijo, ten cuidado de no decirle a nadie. A nadie. Más bien, ve y preséntate ante el sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para que le sirva de testimonio. Miren lo que Jesús le dice al leproso después de haber experimentado la sanidad completa. Le dice, no lo cuentes a nadie. Posiblemente algunos predican, enseñan, posiblemente puede ser que le dice que no diga a nadie, ¿no? Para que no le roben su sanidad. ¿No? Mucha gente se acerca y le dice, no, no creo, no creo, esa es tu idea, tu mente, estás alucinando, no. Pero mira, la lepra desapareció, no, pero seguro que aquí a una hora tu lepra va a desaparecer, es un engaño, es una magia.
De repente están haciendo espiritismo, están haciendo magia del diablo, ocultismo, y son esas personas que hablan en lenguas, seguro, la que te ha sanado y por eso que es el poder del diablo y de aquí a una hora va a regresar. Entonces muchos piensan que por eso, para que no le roben su sanidad con la incredulidad de la gente que le diga que realmente no fue sanado y la persona llega al momento, a un punto que cree que realmente no fue sanado y la enfermedad lo pierda, volviendo a la enfermedad, ¿no? Entonces Jesús le dijo eso. Algunos piensan que quizás por eso Jesús le dijo que no lo cuente a nadie. Y al instante su lepra desapareció. Perdón, verso 4. Entonces Jesús le dijo, ten cuidado de no decirle nada a nadie, más bien ve y preséntate ante el sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó, para que le sirva de testimonio. Escúchame esto, muy importante. Jesús le dice algo más. Le dice que tiene que ir al sacerdote y presentar una ofrenda, ¿no? Y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó. Bajo la ley, cuando una persona era sanada, tenía que presentarse delante del sacerdote, sobre todo un leproso, y el sacerdote tenía que chequearlo, tenía que ver realmente que había sido sanado, limpio, para darle la autorización que pueda entrar, ¿no?, a la ciudad, porque la relación de su lepra era directamente con el pecado. Jesús no lo mandaba al doctor a que lo chequee que realmente estaba limpio, lo mandaba al sacerdote porque se creía que el leproso realmente su enfermedad era consecuencia del pecado. Por eso lo mandaba al sacerdote para verificar que realmente su pecado había sido perdonado. Porque si había limpieza, si había sanidad, es porque Dios, Jesús, también perdonó sus pecados en primer lugar para poder ser sanado. Entonces, y le dice que según la ley de Moisés debe presentar una ofrenda. Ahora, yo pregunto, bajo el nuevo pacto, bajo la gracia de Dios, una persona cuando es sanada de cualquier enfermedad, ¿tiene que hacer eso? Encontramos en las epístolas de Pablo, de Pedro, de Santiago, de Juan, las cartas, las epístolas, donde Pablo da instrucciones a la iglesia, que cuando alguna persona está enferma tiene que presentar una ofrenda como Moisés lo mandó. No, obviamente no, porque no estamos ya bajo la ley de Moisés. Entonces, eso significa que Jesús sanó a esta persona bajo la ley. Yo quiero que tú entiendas que bajo la ley Dios aplicó gracia. Porque bajo la ley esta persona leprosa debe continuar siendo castigado por sus pecados. Repito, bajo la ley estas personas leprosas están siendo castigados por su pecado, bajo la ley. Pero vemos aquí a Dios aplicando la gracia, el favor, su favor inmerecido, su misericordia, para que esta persona, que a pesar que está bajo maldición, bajo el castigo de la ley, está recibiendo la gracia, el perdón, la misericordia, por lo tanto, la sanidad, la restauración. Ellos no son hijos, ellos son siervos. Y siervos bajo la ley que merecen ser castigados y están siendo castigados por sus pecados, bajo la ley, porque así declara en Deuteronomio, ya, tú lo puedes leer en Deuteronomio 28, ya, a partir del capítulo 28 puedes leer, estas serán las maldiciones para los que pecan, para los que no obedecen. Y ahí menciona la lepra, la sarna, ceguera, escasez, ruina, muerte. Entonces, vemos que a pesar que estos que no son hijos, son siervos y están bajo la ley, reciben la gracia de Dios, el favor de Dios, cuánto más tú que eres hijo de Dios, cuánto más ahora que Jesús vino y ya murió en la cruz por nuestros pecados, y ya nuestros pecados ya han sido pagados. En ese instante Jesús todavía estaba al punto, al pie, al borde de hacer su sacrificio por los pecados.
¿Cuánto más ahora que Jesús ya pasaron más de 2000 años, que Jesús ya fue a la cruz, ya pagó con una sola ofrenda, como dice en Hebreos, nuestros pecados, y nos declaró perfectos, santos, justificados? Significa declarados justos, aceptos. Significa que Dios nos acepta de tal manera que nos declara hijos y lo comprueba enviándonos el Espíritu Santo a morar en nosotros. ¿Cuál es la prueba que Él nos ha declarado justos, santos, hijos suyos? Que el Espíritu Santo mora en nosotros, lo cual no era imposible en el tiempo de Jesús. Ninguna persona, ni siquiera David, Elías, tenía el Espíritu Santo morando dentro. Solamente venía sobre algunos, como profetas, reyes, sacerdotes, jueces, como Sansón, Débora. ¿Cuánto más ahora? ¿Cuánto más ahora que somos hijos de Dios, que el Espíritu Santo mora en nosotros? Tenemos derecho para recibir esta sanidad. Y cuando digo derecho, es derecho no por nuestra conducta, sino porque hemos creído en Jesús, hemos abrazado la cruz, nos hemos apegado a la cruz, hemos sido hechos justos, hemos recibido una herencia. Amén. En Gálatas dice que ahora que somos descendientes de Abraham, somos hijos y herederos. Repito, en Gálatas dice que ahora que somos descendientes de Abraham, por medio de la fe en Jesús, somos declarados hijos y descendientes de Abraham según la promesa y por lo tanto herederos. Por lo tanto, si este leproso en ese tiempo, bajo la ley, que no era hijo, era siervo, y encima estaba bajo la ley, y encima estaba experimentando la maldición de la ley, el castigo de la ley, cumpliendo la ley, tuvo la seguridad, tuvo la fe, la seguridad de que podía recibir la misericordia, la gracia de Dios, de Jesús, para recibir sanidad. ¿Cuánto más tú y yo? Vuelvo a repetir, amado hermano, yo quiero que medita por favor en lo que estoy diciendo porque es muy importante. Este hombre, este judío, sabía que estaba bajo la ley, sabía que legalmente estaba siendo castigado por la ley, era legal, estaba sufriendo su castigo a través de esta lepra. No era algo injusto, sino era algo justo que la ley mandaba. Y él lo sabía. Él sabía que no era hijo, solamente siervo. Él sabía que merecía, según la ley, ser castigado y estaba siendo castigado. Pero a pesar de eso, por haber escuchado el amor de Dios a través del caminar de Jesús, ahí en Jerusalén, en Judea, en la región en que Jesús caminaba, él escuchó, de hecho, que Jesús sanaba a cualquier persona y no se negó a nadie, por más pecador que sea. Vimos la sanidad del paralítico del estanque de Betesda, donde Jesús mismo le dice, lo sana y le dice, no peques más, diciéndole que su enfermedad era por su pecado. No peques más para que no te acontezca algo peor, le dice al paralítico de Betesda. Así que este judío sabía que estaba siendo castigado por Dios, por la ley. Pero él escuchó la misericordia y el amor de Dios, que a pesar de eso, el amor de Dios estaba por encima de la ley, por encima de la gracia, aplicando misericordia a la persona que se atreva a creer. ¿A creer qué? A creer que Dios es misericordioso. Este hombre estaba demostrando que tenía fe, confianza, seguridad en que Jesús, en que Dios, en que el Espíritu Santo, que es la unción de Dios que estaba en Jesús, tenía misericordia por una persona
pecadora y sanarlo a pesar que merecía ese castigo. A pesar que merecía ese castigo, su fe estaba en el amor, en la misericordia. La fe de este leproso no estaba, obviamente, en su conducta para nada. No estaba en su conducta para nada, porque él estaba experimentando justamente la lepra, la enfermedad, por su conducta mala. Pero su fe estaba en la misericordia de Dios, en el amor de Dios, que de seguro tiene que haber escuchado que Jesús caminaba y andaba sanando a todos, sin diferencia. No importaba el pecado. Amado hermano, si este hombre, siendo siervo, no hijo, estando bajo la ley y experimentando el castigo de la ley, algo legal, pudo tener fe en Jesús, en su amor, en su misericordia, para poder recibir, experimentar la sanidad y por lo tanto, en primer lugar, el perdón de pecados y la sanidad en consecuencia. ¿Cuánto más nosotros que somos hijos de Dios? ¿Cuánto más nosotros que hemos sido declarados justos, santos, herederos, descendientes de Abraham? Deberíamos tener doble seguridad o triple seguridad, o multiplicarlo por 1.000.000 o 1.000.000.000 de la seguridad que este judío tenía. Si él pudo tener esa seguridad para poder recibir sanidad, nosotros deberíamos tener muchísima más seguridad para poder recibir cualquier cosa de Dios, no solamente sanidad. ¿Por qué? Porque somos sus hijos, porque Él nos ha declarado justos. Él, no nosotros, nos ha declarado justos, santos, porque hemos creído en Él y no por nuestras obras. Vamos rápidamente a Lucas 17 y vamos a entender un poquito más acerca de la fe para recibir. En Lucas 17, vamos a Lucas 17, amados hermanos. Lo vamos a leer. Reina Valera contemporánea. Lucas capítulo 17. Esta historia es una de mis favoritas en cuanto a sanidad. Vamos al verso 11. Lucas 17, verso 11 dice: mientras Jesús seguía camino a Jerusalén, llegó a la frontera entre Galilea y Samaria. Como actualmente ocurre, ¿no? Cuando salimos de una ciudad y entramos a otra ciudad, en el camino, mientras estamos viajando, saliendo de una ciudad para poder entrar a otra ciudad, hay desiertos, hay muy poca gente que viva entre dos ciudades, ¿no? Debido, obviamente, a muchas razones, ¿no? Porque no hay comida para comprar, no hay supermercados, no hay nada, ¿no? Así que preferimos vivir dentro de la ciudad o cerca de la ciudad o al borde de la ciudad para poder tener acceso a todas las cosas que necesitamos para vivir. Y Jesús estaba viajando, ¿no? Seguramente viajaban en camello, caminando, en burro, como menciona la Biblia varias veces, no lo sabemos. Mientras Jesús seguía camino a Jerusalén, llegó a la frontera entre Galilea y Samaria. Al entrar en una aldea, había una aldea, dice, llegó a la frontera entre Galilea y Samaria. Así que mientras más se acerca a la ciudad, y eso es lo que ocurre hoy día, mientras más ya estamos cercanos a entrar a una ciudad, vamos a encontrar obviamente pueblitos, aldeas, pueblitos pequeños, ¿no? Y eso ocurre cuando uno viaja, sale de una ciudad, encuentra algunos pueblitos fuera de esa ciudad, cerca, y también pueblitos cerca de la otra ciudad. Y eso es lo que está pasando aquí. Entonces dice, al entrar en una aldea, 10 leprosos se quedaron a la distancia, a una distancia. ¿Por qué?
lo hemos explicado. Los leprosos eran prudentes, querían evitar que lo apedreen, ¿no? Sabían que tenían derecho la gente de apedrearlo, ¿no? Y tenían que alejarse de los leprosos porque era una enfermedad contagiosa. Al entrar en una aldea, 10 leprosos se quedaron a la distancia. Verso 13, gritando. Estoy leyendo el verso 13. La Reina Valera, bueno, estaba leyendo la Nueva Traducción Viviente, voy a leer la Reina Valera Contemporánea, dice, y levantando la voz le dijeron, Reina Valera Contemporánea, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Verso 14, cuando él los vio les dijo, vayan y preséntese ante los sacerdotes. Y sucedió que mientras ellos iban de camino, quedaron limpios. Quedaron limpios. Entonces, perdón, podemos ver nosotros una referencia en Levítico 14, ya, en Levítico capítulo 14, puedes leer tú, que cuando una persona, lo que ya había mencionado, era sanado, tenía que ir al sacerdote y tenía que presentar una ofrenda, ¿no? Según la ley de Moisés mandaba. Obviamente, Jesús respetaba la ley, ¿no? Respetaba tanto que le decía a los judíos que hagan lo que la ley correspondía hacer. Según la ley de Moisés, una vez que una persona estaba sanada, tenía que ir al sacerdote y presentar una ofrenda. El sacerdote tenía que recibir esa ofrenda, tenía que chequear que obviamente había sido limpiado. Eso significaba que sus pecados habían sido perdonados. No iban al doctor a que lo chequee, sino iban al sacerdote, porque la lepra directamente, ¿no?, estaba relacionado a sus pecados. Entonces dice aquí el verso 14, cuando él los vio les dijo, verso 13, y levantando la voz le dijeron, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. En la Nueva Traducción Viviente dice, ¿no?, gritando, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Obviamente ellos tuvieron que gritar, porque recuerden que ellos no se acercaron a Jesús, no se hincaron, como vimos en Mateo 8, no se arrodillaron delante de Jesús. No, todo lo contrario, dice que se mantuvieron a cierta distancia. Recuerden que estos leprosos se encontraban entre Galilea y Samaria, ¿no? Cerca a una aldea, ¿no?, o un pueblito pequeño, para no ser apedreados. No entraban a Galilea, tampoco a Samaria, porque si no lo iban a apedrear. Entonces, ahí es donde Jesús los ve, a estos 10 leprosos, ¿no? Entre Galilea y Samaria, en una aldea que debe ser algo muy pequeño, ¿ya? Y ellos se mantienen a distancia y gritan, dice mi traducción, nueva traducción viviente. Obviamente grita para que Jesús lo pueda escuchar, porque se mantenían a una distancia. De seguro puede ser, yo creo, mínimo 5 metros, quizás más, que ellos tuvieron que gritar, Maestro, Maestro, ten misericordia de nosotros. Era obvio, era claro que lo que ellos estaban pidiendo era sanidad. Obvio. Cualquiera, hasta un niño, puede darse cuenta que con esa expresión, Maestro, Maestro, ten misericordia de nosotros, estaban pidiendo sanidad, misericordia. ¿Por qué misericordia? Porque ellos sabían que la lepra que tenían era por su pecado. Estaban recibiendo, según la ley, el castigo por sus pecados. Pero ellos estaban colocando fe en la misericordia de Dios. Ellos estaban creyendo que Dios, su amor, su misericordia, estaba más alto que el castigo por sus pecados. Que el amor de Dios era muy grande. Donde en los salmos ellos podían hallar, donde decía que la misericordia de Dios son nuevas cada día y son más altos que los cielos. En los salmos manifiesta que la misericordia de Dios son más altos que los cielos, mucho más altos que los cielos, y son nuevas cada día. Entonces,
Obviamente, ellos también, yo creo con seguridad, tienen que haber escuchado. Jesús se hizo, recuerden, muy famoso. Hay versículos donde dicen que la fama de Jesús se extendía y se agrandaba cada día, cada vez más. Jesús se hizo muy famoso. Esa fama llegó hasta Roma. Sabemos que la fama de Jesús llegó a otros países. Hay versículos que expresan que la fama de Jesús llegó a Samaria, llegó a otras regiones, a otras ciudades, incluso hasta Roma. Así que de hecho estos leprosos tienen que haber escuchado que Jesús era capaz de sanar a todos, sin excepción. Y obviamente ellos sabían por la ley, si alguien era capaz de sanar, era porque el poder de Dios, porque la unción de Dios estaba con él. Como Nicodemo, que se le acercó de noche, un fariseo a Jesús, y le dijo, yo sé que una persona que hace las obras que tú haces es porque Dios está con él. Nicodemo comenzó su conversación diciéndole eso. Una persona que hace las obras que haces tú es porque Dios está con él. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Reconoció que venía de Dios. Y Jesús también le decía a los fariseos, si no me creen por lo que digo, créame por las obras que hago, que Dios está en mí y yo estoy en Dios, que Dios me ha enviado. Entonces, vamos a avanzar. Jesús le dice, una vez que Jesús escucha, Maestro, ten compasión de nosotros, verso 14, dice, en la nueva traducción viviente, dice, Jesús los miró y dijo, vayan y preséntense a los sacerdotes. Y mientras ellos iban, quedaron limpios de lepra. Así que cuando Jesús escucha, Maestro, Maestro, ten misericordia de nosotros, obviamente, sánanos. Yo sé que nosotros sabemos que no merecemos. Nosotros sabemos que estamos siendo castigados. Sí, no discutimos eso. Sabemos que bajo la ley de Moisés es necesario que seamos castigados. Es justo que seamos castigados por nuestros pecados. Y estamos siendo castigados. Lo sé, lo sabemos y lo aceptamos. Pero ten compasión, tu amor, tu misericordia. Aplícalo sobre nosotros para poder recibir esa sanidad. Y Jesús no contesta en una forma directa diciendo, como lo vimos en Mateo 28, yo quiero ser limpio. Quiero ser limpio. Sé sano. En este momento, usted está limpio de su lepra. Como lo vimos en Mateo 28, ¿no? Jesús declara, quiero ser limpio, has sido limpiado de tu lepra. Has sido limpiado. Estás limpio de toda tu lepra. Aquí vemos la declaración de Jesús algo distinto. Le dice, vayan y preséntense a los sacerdotes. Obviamente ellos eran judíos. Obviamente aquí es otra prueba que ellos conocían la ley. Jesús no les va a decir algo que ellos no entienden. Jesús no va a decir, ¿qué? ¿Qué dijo? ¿Que nos presentemos sacerdote? ¿Y qué es eso? ¿Con qué se come? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver? De repente Jesús no entendió bien. ¿Qué entendió Jesús? ¿Por qué nos manda al sacerdote si nosotros estamos buscando que nos sane? ¿Qué entendió Jesús? Jesús tiene que haber entendido otra cosa. No. Vamos a acercarnos más para que Él nos entienda. Vamos a decirle claro que lo que nosotros estamos buscando es la sanidad, no que vayamos al sacerdote. Obviamente eso no sucedió. Jesús sabía con quién estaba hablando. Estaba hablando con judíos que conocían la ley. Recuerden, ellos desde los 12 años eran capaces de recitar el Pentateuco. Según las tradiciones judías, ellos eran capaces de recitar el Pentateuco, de memoria. Así que ellos conocían la ley. Y Jesús le dice, una vez que Jesús escucha, Maestro, Maestro, ten misericordia de nosotros, Jesús le responde diciendo, vayan y preséntense a los sacerdotes. Ellos conocían la ley. ¿Qué decía la ley? La ley decía en Levítico 17, cuando un leproso, lo pueden leer, cuando un leproso es limpiado, tiene que ir y presentarse al sacerdote. ¿Para qué? Según la ley de Moisés, para que lo chequee. De esa manera, al verlo limpio,
significa que Dios perdonó sus pecados y presente una ofrenda de agradecimiento. Y el sacerdote le da el visto bueno, el permiso para que pueda entrar a la ciudad y dé testimonio, glorifique a Dios con la ofrenda, agradeciendo a Dios, no con una ofrenda de la misericordia, del amor de Dios hacia ellos, que han sido sanados a pesar que estaban recibiendo el castigo bajo la ley. Ellos entendían todo eso. Entendían que Jesús, al decirle que vayan a presentarse al sacerdote, le estaba diciendo: ustedes están completamente sanos. Porque la única manera, según Levítico 17, ¿no?, cuando un leproso era sanado, tenía que presentarse al sacerdote y presentar su ofrenda de agradecimiento. Algo bien importante, amados hermanos, muy importante. Mira lo que dice aquí. Y sucedió que mientras ellos iban de camino y quedaron limpios. Vamos a leerlo en la Nueva Traducción Viviente también, amados hermanos. Yo le aconsejo, amados hermanos, que usted se acostumbre a leer siempre en diferentes traducciones, porque nos va a ayudar, ¿ya?, nos va a ayudar para poder ir entendiendo mejor, cada vez mejor, lo que ocurrió. Vamos entonces a leer amados hermanos. Aquí en Lucas capítulo 17, el verso 14 dice: Jesús los miró y dijo: vayan y preséntense a los sacerdotes. Y mientras ellos iban, quedaron limpios de la lepra. Nueva Traducción Viviente, lo mismo que dice en la Reina Valera contemporánea. Mientras iban. Amados hermanos, acá hay algo muy importante y quiero acabar con esto porque tenemos que tomar la Santa Cena. Tenemos que tomar la Santa Cena. Algo muy importante. Esta historia nos va a ayudar más, mucho más luz, más entendimiento de cómo recibir la sanidad. En el caso que estuviéramos enfermos, y cómo recibir cualquier otra cosa. De repente no es enfermedad, cualquier otra cosa que nosotros necesitamos de Dios. Puede ser algo financiero, alguna ayuda de Dios, alguna respuesta de Dios. Dice aquí que mientras iban fueron sanados. Entonces significa que los leprosos fueron al sacerdote. Ellos respondieron a la palabra de Jesús. Jesús les dijo muy claramente: vayan y preséntense a los sacerdotes. Ellos como judíos entendían muy claramente que para presentarse al sacerdote, lo vimos en Mateo 8. En Mateo 8 también es un leproso. Y Jesús, después que le dice: quiero ser limpio, y le dice: has quedado limpio de toda tu lepra, has quedado ya limpio de toda tu lepra. Luego le dice: no le cuentes nada a nadie y anda al sacerdote y presenta tu ofrenda según la ley de Moisés para testimonio. Lo mismo ocurre aquí. Jesús, en vez de decirle: están limpios, le dice: vayan al sacerdote. O sea, le está diciendo: ustedes están limpios. Porque la única manera, según Levítico 17, leanlo ahí, la única manera de ir al sacerdote y presentar una ofrenda es que uno esté limpio. Y ellos fueron. Ahora, yo pregunto: ¿en qué momento fueron limpios? Según el verso 14, no fueron limpios cuando Jesús lo declaró. Físicamente,
físicamente, usando los ojos físicos, usando los tactos, usando los 5 sentidos que Dios nos ha dado, no se manifestó la sanidad cuando Jesús les dijo, ustedes están sanos, por lo tanto, hagan lo que ustedes saben que tienen que hacer. Y le hago recordar, vayan al sacerdote y preséntese, como la ley Moisés nos manda, cuando una persona es sanada. Ellos entendían eso. Por lo tanto, ellos fueron. Pero cuando ellos fueron, entendemos, según lo que dice el verso 14, que externamente no se había manifestado la sanidad. Pero ellos fueron. ¿Por qué? Porque ellos creyeron. Ellos obedecieron a Jesús, creyendo lo que Jesús les decía. ¿Qué le decía? Vaya porque al sacerdote, porque ustedes ya están limpios. La Biblia dice muy claramente, en todas las traducciones, Reina Valera contemporánea, hemos leído Nueva Traducción Viviente, que mientras iban en el camino fueron limpiados. ¿Cuánto recorrieron? De seguro que se fueron corriendo y gozosos y alegres, a pesar que todavía no se había manifestado la sanidad. Si realmente ellos no creían, o ellos no creían lo que Jesús dijo hasta que lo vean, repito, si en verdad estos leprosos no creían lo que Jesús les dijo, que estaban sanos, hasta que no lo vean o lo sientan con su propio cuerpo, entonces ellos no hubieran ido. Ellos se hubieran quedado, o algunos de ellos se hubieran quedado, y quizás hubieran dicho, Jesús, estamos aquí esperando. Jesús le habría dicho, ¿por qué no van? Es que estamos esperando que suceda lo que tú dijiste. Porque para ir al sacerdote, sabemos tú y yo a que estar limpio. ¿Cómo vamos a ir al sacerdote diciendo que estamos limpios de la lepra cuando vemos, nos sentimos, nos tocamos? Entre nosotros podemos vernos que no estamos limpios, todavía la lepra está en nosotros. Jesús le hubiera respondido, están esperando ver para creer. Yo les he dicho que ustedes están limpios. Por lo tanto, les he dicho, váyanse y preséntense al sacerdote. Otra vez, amados hermanos, si ellos no hubieran creído lo que Jesús les dijo, que estaban limpios y por lo tanto tenían que presentar al sacerdote, porque realmente eso es lo que Jesús les estaba diciendo, entonces ellos se hubieran quedado esperando ver, sentirse sanos, como muchos lamentablemente hermanos lo hacen. Por eso que no experimentan la sanidad externamente. En el mundo natural no la experimentan, porque están esperando ver para creer. Muchos hijos de Dios oran a Dios por sanidad o por cualquier otra cosa y esperan tener el dinero, ver el dinero en sus manos, en su billetera, en su cuenta bancaria. Esperan ver el resultado con sus ojos, esperan sentirse sanos, ver la sanidad, sentirse, que su tacto le diga, que su vista le diga, que sus oídos le diga, que el doctor le diga, que la radiografía le diga. Aplican sus 5 sentidos, la vista, el tacto, quizás el olfato, que les diga que están sanos. Su fe está en los 5 sentidos y se queda y no hace lo que la Biblia declara. ¿Qué declara? Declaras que por la llaga de Jesús ya estamos sanados, tiempo pasado. Y es lo mismo que está ocurriendo aquí, con la diferencia que estos 10 leprosos sí creyeron. ¿Cómo yo sé que sí creyeron? Porque hicieron exactamente lo que Jesús les dijo. Les dijo, los leprosos le dicen, maestro, maestro, ten misericordia de nosotros. Y Jesús le responde, vaya y muéstrese al sacerdote. Obviamente, es muy claro, los judíos sabían que significaba eso. Significaba que ellos estaban limpios. Que le estaba diciendo, pueden ir, ya están limpios. Solamente se va al sacerdote para
presentarse la ofrenda por el milagro, por la sanidad, por la gracia, por la misericordia de Dios que Dios le ha dado. Le estaba diciendo, listo, vayan. Y dice muy claramente que en el camino fueron limpiados. No fueron limpiados cuando Jesús declaró. No fueron limpiados cuando ellos comenzaron a ir. Dice que en el camino, ¿cuánto? Me pregunto, me gustaría saber, ¿cuánto habrán caminado? ¿1 cuadra, 2 cuadras, 3 cuadras? Pero aquí expresa, dice muy claramente, y mientras ellos iban, quedaron limpios de su lepra. Mientras ellos iban, quedaron limpios de su lepra. Lucas capítulo 17 y nos preparamos para la Santa Cena, amados hermanos. El verso 14. Sucedió que mientras ellos iban de camino, quedaron limpios. ¿Cuándo se manifestó? Mientras ellos actuaron. Amado hermano, debes actuar en tu fe, debe obrar en tu fe. En Santiago usa la palabra obrar, que significa actuar. En Santiago 2:17, si no me equivoco, dice, la fe sin obras es muerta. En el griego significa la fe sin acciones correspondientes a ella misma, a lo que estás creyendo, acciones que correspondan a lo que estás creyendo, es estéril, no lleva fruto, no va a tener resultado. Acciones. Si crees que Dios ya te ha sanado, recuerda, el punto no es que te va a sanar, eso no es fe. La fe es creer que Él ya lo hizo. Ya lo hizo, tiempo pasado, recuerda, visualízate, mírate sanado, no te mires que Él te va a sanar. Cuando tú te miras que Él te va a sanar, significa que tú estás declarando y creyendo que Él no lo ha hecho. Cuando tú crees que Él lo va a hacer y te ves que Él lo va a hacer, estás declarando que en ese momento Él no lo ha hecho. Según la palabra, declara que Él ya lo ha hecho, que ya estás limpio, que Dios está aplicando gracia, misericordia, amor. No estoy diciendo que tu enfermedad es causa del pecado. Obviamente no es así, siempre. Pero estamos viendo en el primer siglo, en el tiempo de Jesús, la lepra era tomada directamente como causa de pecado. Y a pesar que ellos estaban bajo la ley, no eran hijos, ellos no tuvieron ningún problema en recibir la sanidad. Tenían seguridad de un Jesús, de un Dios, del amor de Jesús, del amor de Dios, de su misericordia, que a pesar que estaban bajo la ley, recibiendo justamente el castigo, ellos podían recibir la sanidad. ¿Y cómo recibieron? Creyendo lo que Jesús le decía. Vayan porque ustedes ya están limpios. Y a pesar que ellos se miraron entre ellos, recuerdan que eran 10 leprosos, se miraron. Oye, pero yo te veo con lepra. Sí, yo también te veo con lepra. Pero si yo te veo con lepra y yo también te veo con lepra, nos vemos con lepra, pero creemos lo que Jesús nos ha dicho. Él nos ha declarado limpios y por lo tanto nos ha dicho que vayamos a sacerdote. Hagamos eso. Y se fueron gozosos, contentos, alegres. No me imagino que ellos hayan ido tristes. No. Una persona que cree que ha sido sanado y está yendo al sacerdote para presentar su ofrenda, obviamente se va contento, alegre, que haya recibido ese regalo de Dios gratuito. Ellos fueron contentos, a pesar que su cuerpo le dice, tiene lepra todavía. Dice que en el camino se manifestó la sanidad. Amado hermano, actúa, habla, declara y actúa como si fuese que Él ya te ha sanado. ¿Por qué? Porque Él ha declarado sanidad. Créelo de corazón. En el camino se va a manifestar. Horas, minutos, segundos, días, semanas, no lo sé. Pero en el camino debes tener la seguridad
que se manifiesta completamente tu sanidad. Por lo tanto, actúa como una persona sana. Haz planes, mírate sano, haz planes. Un enfermo, por ejemplo, ¿qué planes podría hacer? Un sano no queda en la cama, se levanta y se baña, hace sus cosas y continúa con su vida. Vamos a tomar la Santa Cena y glorificamos a Dios por su gracia, por su misericordia, amados hermanos. Vamos a tomar la Santa Cena, amados hermanos, agradeciendo a nuestro Dios que Él ya nos ha provisto de sanidad y de todo lo que nosotros necesitamos para caminar en victoria en esta vida. Muy bien, vamos a rápidamente a tomar Mateo. Vamos a tomar la Santa Cena rápidamente, amados hermanos. Mateo 23. Ustedes mismos nos ayudan. Estoy buscando los versículos. ¿Ya lo encontraron ustedes, amados hermanos? Parece que me lo sacó de la Biblia aquí. La Santa Cena. ¿Listos? ¿Estamos listos, amados hermanos? Para tomar y disfrutar de la Santa Cena. Se me están pegando las hojas. Y es Mateo 26. Vamos a la Santa Cena. Y algo está pasando con mis hojas que no le encuentro. Ay, perdón. Me quedé pegado en Mateo yo. Perdón, amigos. Son 1 Corintios capítulo 11. Ya. Muy bien. 1 Corintios capítulo 11 nos dice muy claramente el verso 23. Yo me había pegado, en mi mente se pegó ahí Mateo 23, y es 1 Corintios 11, 23. Me quedé pegado en el Evangelio Mateo 23. Muy bien. Dice así: pues yo le transmito lo que recibí del Señor mismo en la noche en que fue traicionado. El Señor Jesús tomó pan, amados hermanos. Y aquí tenemos el pan, una galleta. El énfasis no está en el pan, sino en lo que representa el pan. ¿Qué representa? Dice aquí. Dice que el Señor Jesús tomó pan, verso 24, y dio gracias a Dios por este pan. Luego lo partió en trozos y dijo: esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Entonces partimos el pan, recordando que el cuerpo de Jesús fue partido. ¿De qué forma? Azotado, flagelado, una corona de espinas fue sobre su cabeza, fue maltratado, golpeado con barras, en una forma salvaje, dice la historia, los mismos historiadores. A pesar que él no tenía pecado, dice que enmudeció, no se quejó, recibiendo el castigo por nosotros. Él no se quejó, Él encomendó a Dios la justicia. ¿Cuántas veces nosotros, no? A veces nos ofenden en algo pequeño, y somos rápidos para ya juzgar, para señalar, para vengarnos. Pero la palabra de Dios dice que cuando recibimos alguna ofensa, que encomendemos a Dios. Dios dice: mío es la venganza, ¿no?
Es más, Jesús dijo que oremos por nuestros enemigos. Obviamente nuestros hermanos no son nuestros enemigos, pero la palabra de Dios dice que oremos por nuestros enemigos y bendigamos a nuestros enemigos en vez de maldecir. Maldecir significa hablar mal, maldecir, decir mal. Pero mira a Jesús, Él es nuestro ejemplo. Efesios 5 dice que perdonemos como Dios nos perdonó en Cristo. Como Cristo dice, nos perdonó, de esa manera perdonemos. Mira a Jesús, Él cayó, a pesar que era injusto, cayó, recibió, no, recibió. Entonces necesitamos conocer más, crecer más. Y yo me incluyo, amados hermanos, yo me incluyo. Que yo enseñe esto no significa que estoy experimentando 100% el amor de Dios. No. Todos estamos creciendo y conociendo cada vez más a Jesús, su amor. Y de esa manera crecemos en su amor, en conocer su gracia, su amor, para poder manifestarlo. Y una forma de manifestarlo es a través de su perdón, perdonando. No juzgando, sino perdonando. ¿Cómo sé que yo he perdonado? Cuando soy capaz de declarar a esa persona que me ha dañado justo. Si somos capaces de poder bendecirlo, hablar bien de esa persona y declararlo justo, entonces hemos perdonado. La Biblia dice que tenemos no vengarlos, tenemos que encomendar a Dios que Él aplique justicia si hemos sido dañados, que Él, no nosotros, ¿no? Y algo más, dice que la justicia de Dios no obra cuando hay ira, no obra en la ira. Cuando estamos airados, obviamente comprendemos, por alguna ofensa, obvio, nos molestamos, pero mientras estamos airados, la justicia de Dios no va a obrar. Obra cuando nosotros perdonamos y encomendamos a Dios que Él se ocupe de hacernos justicia. Y Jesús nos dice que debemos orar por nuestros enemigos, orar por los que nos persiguen, orar por los que nos ofenden y bendecirlos. Amén. Entonces, tomemos la Santa Cena, recordando que Jesús murió por nuestros pecados, para que seamos perdonados, limpiados, justificados y podamos tener entonces derecho a recibir sanidad y cualquier otra cosa. Y mientras estemos aquí en la tierra, su amor, su fidelidad hace que nos seamos portadores del Evangelio. Cuando alguien nos ama, nos da un lugar, porque confía en nosotros, nos ha hecho ministros, embajadores de declarar a otros la sanidad, el perdón, la restauración, la reconciliación con Dios a través de Jesús. No nos olvidemos de declarar siempre a otros que conozcan a Jesús, que han sido perdonados, han sido declarados por la sangre de Jesús. Todo obstáculo Dios lo ha sacado a través de Jesús. Y solamente el hombre lo que tiene que hacer es acercarse y creer en ese perdón y recibirlo. A Jesús como su Señor y Salvador. De la misma manera tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban. Pues cada vez que coman este pan y beban de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Muy bien, entonces vamos a... No importa, vuelvo a repetir, no importa si es vino, jugo, no, la Biblia no da énfasis en la sustancia como tiene que ser.
Da énfasis en el significado, en recordar que cuando lo bebamos, recordemos que la sangre de Jesús fue derramada hasta la última gota, para que nosotros podamos ser perdonados, limpiados de tal manera que con una sola ofrenda, dicen Hebreos 10:14, nos hizo perfectos. ¿Con qué finalidad? Para que Dios pueda bendecirnos sin límite, para que su gracia sea abundante en nuestras vidas, para que podamos recibir sin condiciones, sin límites, sin obstáculos, toda gracia, todo favor, toda sanidad, toda ayuda, toda bendición de Dios. No por nuestra conducta, sino por lo que Él hizo. Ahora, también su gracia no solamente es, porque a veces solamente nos enfocamos en la sanidad, en la prosperidad. No, su gracia también es para tener el poder para caminar en santidad. Hay que mencionarlo. Porque a veces los hermanos piensan que, bueno, nuestra herencia solamente consiste en sanidad, en prosperidad, en ayuda, en bendiciones materiales. La gracia de Dios también habla de que opera en nuestras vidas, obviamente para poder caminar en santidad, en una forma progresiva. Cada vez menos pecamos, cada vez menos cometemos error, cada vez más somos semejantes externamente, porque internamente somos como Jesús, la Biblia lo declara, pero cada vez más nos vamos a parecer, caminar como Él caminó. Por eso que nunca debemos juzgar a nadie, porque todos estamos en ese proceso, todos estamos en camino a ser como Él. Y mientras caminemos vamos a cometer errores, vamos a ofender, de hecho, de palabra, vamos a tomar decisiones equivocadas en nuestras vidas, pero ahí estamos, corrigiéndonos a través de la palabra de Dios, aplicando la palabra de Dios en nuestras vidas, su gracia operando en nuestras vidas para poder cada vez ser como Él. De esa manera es nuestro caminar santo. Así que recordemos que hay muchas personas que no conocen el amor de Dios, que caminan en mucha inseguridad. La Biblia dice en el Salmo 4:8, en ti he confiado, por eso puedo dormir. Dice, en reposo. Dice, ¿no? Más, Salmo 4:8 dice, asimismo dormiré, porque solamente en ti he confiado. Dormir. Obviamente no está hablando de la parte física de dormir, de que puedo dormir. No, está hablando de reposar, de descansar, de tener paz, de no estar preocupado. Hay gente que duerme, pero están preocupados, duermen con sus preocupaciones, con sus afanes. Así que el Salmo 4:8 habla de tener paz, tranquilidad, seguridad. En Él tenemos seguridad. Y tenemos que ser, recuerden, somos embajadores. Como si Dios rogase a través de nosotros, dice en 2 Corintios 5:18, tenemos que predicar el Evangelio, hablar a otros del amor de Dios. Que recibiendo a Jesús, creyendo a Jesús, abrazando a Jesús, tomando a Jesús como su Señor y Salvador, van a recibir vida eterna, van a recibir el perdón de pecados, vida eterna y toda gracia que necesitan para Él y para su familia. Todos hemos sido salvos por la misma sangre. Nadie es mejor que nadie. Todos somos iguales ante Dios, salvos por su gracia. Así que vamos a orar ahora para finalizar, amados hermanos. Solamente denme unos segundos más. Vamos a orar por los enfermos. Este mensaje ha sido de sanidad, así que voy a dar oportunidad para que podamos orar y recibir por los enfermos.
Pero lo que hemos enseñado se aplica no solamente para poder recibir sanidad, sino para poder recibir cualquier otra cosa que necesitamos de Él. Oremos, Padre, oramos por los enfermos que nos están escuchando. Oramos, Padre, creyendo en tu palabra, que por la llave de Jesús están sanos. Oro como Pablo oró, para que tú les ayudes a que ellos puedan entender, para que ellos sean iluminados, para que ellos puedan recibir revelación en sus corazones, para que sus ojos sean abiertos, como Pablo oró por los efesios, para que podamos entender la riqueza de su gracia. Y una de tus riquezas es la sanidad. Y puedan recibirlo sin ningún impedimento, que lo puedas ayudar a recibir lo que tú ya has provisto, ganado en la cruz gratuitamente, para que ellos lo puedan recibir. No por su conducta, sino por la obra tuya, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque ellos reciben esa ayuda, reciben esa luz, esa revelación, para que puedan recibirlo. Y todo impedimento, todo obstáculo que ellos puedan tener sea sacado, quitado, y puedan recibir así toda sanidad en sus cuerpos. Y toda ayuda, no solamente sanidad, cualquier cosa que ellos necesiten de Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Muy bien, amados hermanos, muchas gracias por su atención. Nos estamos viendo el próximo domingo y con los hermanos de nuestra iglesia durante la semana que la pastora está dando clases de discipulado. Así que atento a los avisos ya del grupo de la iglesia. Bendiciones, los amamos a todos.